jueves y nuestra reportera más gastronómica nos invita a un recorrido por Aragón a través de nuestros mejores productos. ¿A dónde nos llevará hoy Ana? Esta semana, en un viaje con sabor, nos hemos venido hasta Fuentes de Ebro para degustar y conocer un poco más su dulcísima cebolla. Tanto les gusta la cebolla en esta localidad que la consideran un símbolo. Para que se hagan a la idea, aquí, en la iglesia de San Miguel, donde nos encontramos, allá por 1700, decidieron que parte de la ornamentación de esta iglesia fuera precisamente esta cebolla. Y ya las tenemos aquí, deliciosas y dulces cebollas de Fuentes. Unas cuantas nos has traído, ¿eh? No van a faltar, para ti y para mí, van de sobra. Tenemos muchas, las que tenemos aquí y también una caja abajo, porque la verdad es que siempre que vamos... ¿Las ves? La veo. Que están ahí las de mejor tamaño, abajo. Las más hermosas. Es verdad que siempre que vamos a Fuentes de Ebro nos tratan fenomenal. Fenomenal, siempre y siempre, hay que decirlo. oye, pues nos dan estas cebollas para que también nosotros las podamos degustar. Hay que decir que acaba de arrancar esa campaña de la cebolla dulce de Fuentes de Ebro y yo creo que lo que más nos llama la atención, si la vemos, es ese color que tiene un poco pajizo, diría yo, en la parte de fuera, y luego es verdad que si la partiéramos, el interior es blanco. Es casi nacarada, parece una perla. La estoy mirando ahora y me parece como una perla enorme. Es verdad que esta ya está lucida, porque cuando sale de la tierra, pues claro, no está tan bonita, pero pasa tantos procesos que queda fenomenal. Y todo el mundo sabe que lo que más destaca de esta cebolla es algo que tiene un sabor diferente. El sabor, por supuesto. Y que no pica. Claro, que no lloras. Que no lloras. Importante. Que no lloras al comer esa cebolla. Tiene muchísima cantidad de agua y es precisamente eso lo que hace pues que ese picor pues se quede casi en nada. Al fin y al cabo es una cebolla, pero una delicia para comer en crudo. Si te parece, empezamos por el campo, como hacemos siempre. Por el principio. Pero ya te adelanto que esta cebolla la consumen en esta localidad de Fuentes de Ebro desde hace muchísimo tiempo. Hemos aprendido un montón sobre esta delicia. Empezamos entre cebollas, en un mar de cebollas en Fuentes de Ebro y con una cebolla trofeo en la mano. Porque yo he oído, Daniel, se rumorea, se comenta que hasta los romanos ya cultivaban este manjar. ¿Eso es así? Eso es así. Tenemos, cuando estuvimos trabajando todo lo que era la denominación de origen, aquí en Fuentes de Ebro teníamos un poblado romano y La ropa se ha complicado. Simplifica con Norit Diario, la solución más completa para conseguir los mejores resultados en toda tu colada. Norit Diario, y despreocúpate. Y ahora pide cómo lavar la ropa en Alexa o Google Assistant. Romanos, árabes, la historia del Miocís se entrelaza con nuestra cebolla Fuentes de Ebro. Nuestros antepasados, pues es verdad que la han ido conservando hasta hoy nuestros días. Porque tú cuando eras pequeño, en Fuentes, ¿tú recuerdas de toda la vida, cuando ya era verano, comer cebolla? A ver, mira, antes empezaba, teníamos cebolla de Fuentes de Ebro de la Virgen de Agosto hasta el Pilar. Se subían a los carros y entonces se llevaban hasta Ayerbe, hasta Jaca y Ayerbe, se iban a vender las cebollas nuestros abuelos. O sea, no tenía esa denominación que tiene ahora, pero ya el boca a boca ya hacía su trabajo. Total, y por eso a los de Fuentes de Ebro se nos llaman los cebolleros, es así. ¿Cuándo vamos a encontrar cebolla de Fuentes? O sea, ¿se empieza a recoger ahora y hasta cuándo se recoge? Pues mira, ahora vamos a estar, durante este mes de julio y agosto, estamos cosechándola. Y ya se puede, ahora las primeras están ya llegando a las tiendas. Se nos ha adelantado unas 3 semanas lo que es la cosecha. ¿Y este año en general cómo ha sido? ¿Cómo están siendo estas cebollas? Estamos muy contentos, aunque ha sido un año de lluvias, que es verdad que hemos tenido que pelear mucho en el campo, pues con las enfermedades fúngicas y demás. ¿Pero qué tiene esta tierra que hace tan especial que se cultive aquí esta cebolla? Pues a ver, son sedimentos aquí del Ebro, es un monte muy rico en alabastro. No únicamente es la tierra, es que también es el agua, pero sobre todo el microclima. Estamos en una zona que es un triángulo de las Bermudas, en la que las características que hay de microclima también añadidas al suelo y añadidas al agua del río Final y el río de Ebro, pues nos da esa característica especial que los hace única. Si cogiéramos una misma planta de cebolla
y la plantáramos a 50 kilómetros, que hemos hecho la prueba. Una vez plantamos de la misma flor de cebolla, plantamos en Montañana, en Auladell y aquí, y las de Montañana picaban más que las de aquí, y fíjate que estamos cerca. Y me da la sensación de que la tratas con cariño a la que llevas tú en la mano. Pues es que es de formación profesional, es que es algo que es que te nace, es que cuando coges una cebollica de Fuentes de Ebro, pues es que estás ahí, La ahí, tienes ahí. que acariciar. Esta cebolla está ya de revista, pero si la sacamos de la tierra, si cogemos ahora una cualquiera, hay que darle un pequeño lavado de cara, ¿no? Hombre, ten en cuenta que aquí está la cebolla con sus pieles, y aquí las ha estado secando el sol y demás, pero claro, aquí la estamos dejando limpia y la tenemos que hacer en el almacén. ¿Está muy lejos el almacén? Ahora te la enseño. Nos acercamos. Venga, pues vamos para allá a ver cómo se quedan de bonitas. Muy bien, venga. Lo que más me llama la atención, y yo creo que tú sabes de lo que hablo, porque en alguna ocasión te habrá tocado seguro ir a hacer algún reportaje o algún directo a estos campos de cebolla de Fuentes, es el olor. Que huele bien. Huele, es que yo, igual la gente luego me tacha un poco de loca, pero cuando tú te vas a un campo de cebolla más al uso de la típica de cocinar, que no es la de Fuentes, es un olor un poco más fuerte. Es intenso. Es intenso, pero en cambio, en estos campos de cebolla de Fuentes, es que me atrevería a decir que huele un poco como a mantequilla. O sea, es que están... Así no es lo mismo, pero en el campo sí. el olor es un poco como a mantequilla. Ana, es que estas cebollas tienen muchas curiosidades, ¿eh? Por mucho que hablemos de ellas, tienen muchas. ¿Tú te atreverías, por ejemplo, aquí ahora a comerte un trozo? ¿Hacer una cata? ¿Hacer una cata? Pues oye, me apetece, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos? Pero no lo hacemos ahora, Lo hacemos. Después de publicidad. Espérense porque catamos cebolla de Fuentes. Continuamos en Aragón en abierto, cebolla de Fuentes en mano, cebolla de Fuentes en nariz, porque estamos oliendo y comprobando cómo es tan suave en boca como en nariz. Y nos tenemos que fijar, Ana, en este distintivo, ¿verdad? La etiqueta de denominación de origen, muy importante. Eso es, esto es lo fundamental cada vez que queramos ir a comprar cebolla dulce de Fuentes. Nos tenemos que fijar en esta etiqueta de color negro que nos dice precisamente eso, cebolla de Fuentes, denominación de origen protegida. Hay que hacer especial hincapié, especial fuerza en esto, porque en muchas ocasiones lo bueno gusta y se hacen hasta copias, y nos pueden decir en algunos sitios que es cebolla de Fuentes, luego la comemos y resulta que pica. Eso es porque no estaba este distintivo. Porque es falsa. Porque es falsa, efectivamente. Aunque la etiqueta sea negra, hay que fijarse en todo, como tú decías. Eso es. Porque hay plagios, hay copias. Tal cual. Lo bueno gusta y entonces suelen pasar este tipo de cosas. Pero bueno, los aragoneses sabemos mucho ya de nuestros productos. Ya la conocemos. La conocemos muy bien. Pero bueno, nunca está de más todos los años recalcar y repetir esta información de la etiqueta. Y es verdad que este viaje con sabor a la cebolla de Fuentes, he conocido cosas muy curiosas, como que, por ejemplo, cada año, antes de la recolección, antes de que estas cebollas lleguen a las tiendas, hay catadores expertos que prueban estas cebollas para ver si efectivamente son tan dulces como años anteriores. Para comprobar si están a la altura de, Eso es. de esa denominación de origen. De esa etiqueta. Así que si te parece, vamos a ponernos los guantes. Porque que nos ponemos serias. Que nos ponemos serias, efectivamente. Guantes en mano. Antes de hacer esta cata, que nos van a explicar muy bien cómo se hace, lo que invito también es a la gente, si tiene una cebolla de Fuentes en casa, pues oye, que la coja, porque de verdad que pues vamos sí, a aprender. nos pueden acompañar, lo pueden hacer a la vez. acompañar. Perfecto. Mientras tanto lo vamos a ir pelando, pero antes nos habíamos quedado en el campo y todas esas cebollas van a una cámara donde están muy cuidadas, con mucho mimo, porque hasta que no están preparadas no salen a la tienda. Así que mientras tú y yo nos preparamos, seguimos aprendiendo. Vamos para allá. ¿Ves? ¿Has visto estos ventiladores que ruidera? Pues esto es para poderlas secar las cebollicas y dejarlas en su punto para que estén perfectas. Oye, para que me cuentes esto bien, ¿los podemos parar un momento? Ahora mismo los hacemos y te lo cuento.
Ahora mucho mejor para hablar, porque hay que explicar que una vez que estas cebollas llegan del campo, vienen directamente aquí. Eso es, las metemos en estos cajones y lo que hacemos es un proceso de secado y curado para que se queden perfectas. Hemos subido bastantes escaleras, porque cajas como esta que tenemos aquí, hay 6 alturas hacia abajo en este caso. Sí, estamos a más de 6 metros de altura, ahora estaremos a unos 8 metros de altura. Pero explícame exactamente esa ruidera y esa ventolera que teníamos hace un momento, ¿de dónde viene y qué es lo que hace con todos estos cajones de cebolla? A ver, aquí lo que hacemos, la secamos y para eso con aire forzado la vamos primero dando un proceso de secado y después ya lo que hacemos es la vamos bajando de temperatura y esto es una super cámara frigorífica que bueno, después la dejamos ¿A dormir? Sí, a dormirlas a 2 grados de temperatura para después así irla sacando poco a poco para servirla a todos los amantes de la cebolla Fuentes de Ebro. Y con el aire en funcionamiento, ¿cuánto tiempo más o menos van a estar aquí estas cebollas? Pues a ver, nosotros aquí estas cebollas hemos invertido en este tipo de tecnología y demás para disfrutarlas hasta Navidades. Ese es el objetivo y si podemos más, poco a poco nuestro objetivo es que cada vez tengamos en el mercado más tiempo. Más tiempo la ventana de la cebolla de Fuentes de Ebro. Una vez secas y guardadas aquí, las pasamos al almacén, que ahí lo que hacemos es cortarle los ramos, ponerlas guapicas y meterlas en la caja y ponerle la etiqueta de la cebolla de la denominación de origen. Pues vamos a seguir poniendo bonita la cebolla, ¿te parece? Perfecto. Una vez seca la cebolla, pasa por esta cinta transportadora hasta llegar aquí. Correcto, lo que hacemos es un calibrador de fruta y lo que hacemos es calibrarlas por tamaño y seleccionarlas por tamaño y así ya la ponemos en cada caja todas igualitas, punticas. Oye, más o menos, ¿qué previsión tenéis este año? Pues a ver, pensamos que estaremos en unos 4,5 millones de kilos. ¿Qué porcentaje de la cebolla que sacáis aquí se queda en Aragón? ¡Guau! Pues casi el 20%. Eso es muchísimo. ¿Vale? Y del resto que nos queda, ¿qué porcentaje se queda en España y cuál sale del país? Pues estos años atrás hemos estado trabajando en los mercados francés, inglés, en todo lo que es Alemania, Italia. Hemos conseguido que un 10% de nuestra producción vaya fuera de nuestras fronteras. Ahora, en la situación en la que estamos, vamos a estar luchando a ver si podemos seguir manteniendo ese mercado, pero sí que nuestro enfoque es pues eso, que toda España pueda disfrutar la cebolla Fuentes de Ebro. ¿Cuándo conseguiste esta denominación de origen? Pues se consiguió en la campaña 2011, pero bueno, el proyecto comenzó en 2003. Lleva mucho trabajo detrás. A ver, fue un triunfo de los agricultores de Fuentes de Ebro y de los pueblos alrededor y bueno, con el apoyo del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro y del Gobierno de Aragón. Que todo el mundo de verdad se fije en esta etiqueta. Muy buenas previsiones, un año más lo que se espera que se venda de kilos de esta cebolla y aquí nosotras ya hemos ido adelantando faena, hemos adelantado el trabajo. La tenemos preparada. La tenemos preparada. Además al inicio decíamos que por dentro es verdad que es un color muy blanco. Sí. Muy blanco. Blanco brillante. Y además conforme la estábamos pelando para prepararnos para esta cata virtual has dicho suelta muchísima agua. Sí, es jugosa. Es muy jugosa. Es una de sus características. Efectivamente. Así que ahora me encantaría que alguien en casa hubiera cogido una cebolla. En plan, Seguro tengo que una, seguro que alguien hay. Pues espero que sí. Cebolla de Fuentes tienen que tener. A ver si se animan con nosotros a esta cata virtual, que esto ahora de hacerlo virtual todo además está muy de moda. Así que, si te parece, como ya hemos hecho el primer paso, vamos a empezar a ver esa cata. Pues para catar una cebolla de Fuentes de Ebro, lo primero hay que tener la auténtica con la cebolla, con la etiqueta. Pero la pelamos y una vez que la tenemos pelada, nosotros hacemos un corte y vamos a hacer un quesito. Venga. Vale, primer paso. Ahí paramos. Oye, Ana, que me entonces. dicen que al menos un espectador sí que está haciendo la cata con nosotros, porque César, nuestro compañero, nos está siguiendo en casa con la cebolla, que sé que te va a hacer César, ilusión. qué ilusión, muchísimas Venga, compañero, gracias. pues síguenos, que vamos a seguir. Uy, que me ha dado el cuchillo así tan arriba. No La te vengas partimos, arriba. eso es, por la mitad. Mira, ¿cómo? Ya se me ha Es que escapado. yo tengo la tabla, yo tengo aquí. Claro. Vale, entonces nos quedaba así. Ah, ahí está. Ahí nos quedaba abiertita por la mitad. Entonces, mientras tú te... Espera, que estoy en ello.
que estoy luchando contra la cebolla. Ya la tengo, la mía era más gorda, ¿eh? Y yo tengo la tabla, es que te he dejado Aquí, la parte me has dejado difícil. aquí vendida. Aquí nos tiene que quedar, efectivamente. Lo que hay que hacer ahora es, nos ha dicho, un pequeño quesito, un triangulito. Lo hacemos así. Tiene que ser pequeñito, aviso, el que avisa no es traidor, porque aunque no pica, al fin y al cabo, creo que el siguiente paso es que esto nos lo metamos a la boca. Pero bueno, ay, quesito o intento de quesito. A ver, menudas En la trazas mano. tenemos tú y yo con el cuchillo. A mí me está quedando bastante majo. ¡Oh! A mí no. Fíjate. Bueno, Mira. pues una vez que ya hemos conseguido el Mira qué quesito, bonito. nos fijamos mejor en el de Blanca, aunque bueno, yo también he conseguido No, que el tuyo algo. también está majo. Vale, si te parece, vamos a ver el siguiente paso. Vale. Con el quesito lo que hacemos, nos lo introducimos en una muela. Lo primero que cuando catamos, ¿qué hacemos? Escuchar el sonido de la crocantez de la cebolla. El sonido de la crocantez de la cebolla. Así que quesito en mano, al final de la boca, a la muela. A la ver muela. si suena, venga. ¿Ah? ¿Suena? Yo el tuyo lo oigo. Yo el tuyo lo mío oigo. lo oigo. ¿Se oye por el micro? Sí, nos dicen los compañeros de realización que se oye. Es verdad que estamos Cruje. crujiendo mucho. Es verdad que notamos además muchísima cantidad de agua ya en la boca. Y por ahora yo picor ninguno, no sé tú. Nada. Yo no sé tú, yo solo sé que es verdad que cruje muchísimo, notamos mucha agua en la boca, así que siguiente paso para seguir degustando y catando esta cebolla dulce de Fuentes. Una vez que seguimos comiéndola, tenemos todo el juguillo que nos sale y nos lo ponemos en la punta de la lengua. Y en la punta de la lengua, normalmente ese sabor dulzón se nos pone en la puntica de la lengua. Pues yo lo que voy a hacer es otro quesito, Otro quesito, trocito, otro trocín. porque soy así de temeraria y de verdad que no me está picando nada, para ver si es verdad que nosotras también notamos en esa parte delantera de la lengua lo que nos estaban explicando también a la hora de catar. Venga, vamos allá. A crujir. Cruje otra vez. Y ahora sí que es verdad que se va más hacia la parte delantera, también porque es lo que nos han explicado que tenemos que notar, y efectivamente en la lengua, en la parte de delante. Es que tú sabes que los receptores de la lengua, dependiendo de la zona de la lengua, se detecta el dulce, el salado, el picante, por eso se nos va una parte en concreto. Por eso nos va una parte en concreto, y a mí es verdad que se me queda en la parte de delante, pero también como el arquito que tengo. Sí, no es mitad de justo la lengua. puntita, es como un poquito el arco justo de detrás. Sí. Aquí estamos tú y yo hablando de lo que notamos. De nuestras Oye, lenguas. cata virtual, es que claro, no tenemos aquí a alguien que nos diga, pues eso no tendría que ser así. Nosotras lo estamos intentando. Lo que está claro es que no nos pica y que está muy buena. Así que vamos a terminar esta cata, a ver cómo vamos. Después, cuando vamos comiendo la cebolla, pues aquí viene la diferencia, el picor. El picor es prácticamente inapreciable. Es cebolla, la cebolla Fuentes de Ebro, pero si hubiéramos catado cualquier otra cebolla, tendríamos todo el cielo del paladar y toda la nariz en carne viva y con un picor que es desagradable. Pero con la cebolla Fuentes de Ebro te la comes y como si nada. Después pues tiene eso es lo que la diferencia de todas las cebollas que hay en el mundo. Y otra cosa que también la diferencia es que cuando la tragas, al cabo del rato ya no te acuerdas de que has comido cebolla Fuentes de Ebro, que no tiene retrogusto. Yo creo que esto es importante, Blanca, en un programa en directo que a ti te queda tela, que no tenga retrogusto Que no esa esté cebolla. merendando cebolla toda la tarde. Efectivamente, eso es fenomenal. Pero oye, ¿cómo has visto esta cata? ¿Tú has notado un poco lo que nos iban explicando? Sí, yo creo que sí, que más o menos iba ajustando a lo que él decía y sobre todo lo que comentaba. Es agradable, no es esa sensación de comerse una cebolla y a palo seco, no. Es un sabor distinto, un producto diferente. Es verdad. ¿Sabes cómo me gusta a mí mucho comer la cebolla? A ver. Con un buen plato de migas
y un buen plato de cebolla al lado, solo cebolla. ¿Qué me dices? Cucharada, como se hace en los pueblos, cucharada y paso atrás. Cucharada de miga, cucharada de y cebolla, trocito de trozo de cebolla. cebolla. Y le da ahí un contraste muy rico. Pruébalo un día. Pues hablando además de contrastes, como comprenderás, en la localidad de Fuentes de Ebro no hay restaurante que se precie que en su menú, cuando es temporada de cebolla, que además la encontramos hasta Navidad por lo bien que la conservan, no hay restaurante que no tenga este manjar en su menú. Así que yo este fin de semana probaré lo que dice Blanca de miga, paso atrás y cebolla, pero mientras tanto Rosana nos ha preparado 2 platos donde la cebolla, por supuesto, es la protagonista. Rosana, cocinar con cebolla de Fuentes es un privilegio. Es una pasada, es un producto maravilloso, la verdad es que sí. ¿Es fácil trabajarlo? Sí, de hecho es muy fácil, es un producto que no tiene nada, bueno, es cebolla, no deja de ser cebolla, pero tiene un tanto por ciento muy elevado de agua, con lo cual se cocina mucho más rápido, es mucho más versátil, le puedes dar otros usos que a la cebolla habitualmente no le das. ¿Qué nos vas a preparar? Pues bueno, os voy a preparar 2 platos. Vale. Primero, una ensalada no puede faltar. Vale. Y después vamos a hacer unos birres de cebolla con un poquito de pimiento rojo, pimiento verde, aguacate, un poquito de pollo asado, un poco de salsa de ostras y un poquito de salsa de soja. La cebolla está asada a baja temperatura, ¿vale? Entonces sí que con mucho cariño hay que sacar hojitas. Esto sería un nido, Vale. Vale, vamos haciendo como hojitas. Vale. Y que esto es lo que vamos a hacer en tempura. Ahora lo que nos faltaría es llevar todo eso a la sartén. Vamos a la sartén. Vamos a echar el pimiento rojo primero, luego a continuación el pimiento verde. Y sí que lo vamos a echar un poquito de sal y lo vamos a dejar sofreír. Añadimos el pollo, que ya está asadito, ¿verdad? Sí. Y luego lo único que nos faltará de los ingredientes que nos has dicho, además de la cebolla, es el aguacate. El aguacate para que se cocine un poco, que quede un poquito más blandito. Ah, ¿también lo cocinamos? Sí, lo cocinamos, claro. Ya meter la cebolla, sacarla y meterla en el aceite bien caliente, ¿vale? Para que simplemente, como la cebolla ya está asada, que quede crujiente. A ver, después de sacarlo del aceite, lo tenemos que dejar sobre todo en papel absorbente para que elimine el exceso de aceite, ¿vale? Ahora nos toca Y ahora vamos emplatar a estos emplatar. nidos. Oye, tú eres muy buena embajadora de esta cebolla, porque Sí. si no me equivoco, has llegado a mandarla hasta auténticos estrellas Michelin. Sí. Hicimos un día una estrella Michelin y el menú era buenísimo, pero la cebolla picaba mucho. Estaba todo estupendo, pero la cebolla picaba. Con lo cual, yo que tengo mucho morro, le dije, oye, ¿me permites que te traiga cebollas del pueblo donde yo trabajo? Y dice, no, ¿será cebolla tierna? Y yo, no, es una cebolla. Le mandé un montón de, una cajita de cebollas y tal, y el señor me dijo, ¡buah, gracias! Es una pasada, es buenísima, no sé qué. ¿Me quieres decir que en tu restaurante, cuando es temporada de cebolla de Fuentes, todos los días la sirves? Todos los días. O sea, no hay día que falte. O sea, todos los días hay una ensalada. Bueno, siempre tenemos una ensalada. Que nos la has preparado también Sí, por aquí. supuesto, esta. O sea, que este es el menú que nos has preparado tú a base de cebolla de Fuentes. Sí. No me extraña que lo sirvan todos los días, porque tiene una pinta. Oye, por supuesto que en Fuentes de Ebro se cocina con la cebolla de Fuentes, pero eso no es exclusivo de esta localidad. Por todo Aragón se encuentra este producto. Por todo Aragón, y me atrevería a decir que cada vez más en todo nuestro país. Y como siempre vas un paso por delante. Ahora nos vamos a un restaurante en Zaragoza donde también van a hacer un plato además bastante diferente a lo que estamos acostumbrados con esta cebolla. Hoy nos toca cocinar contigo con la cebolla de Fuentes como ingrediente principal. ¿Y qué nos has preparado? Pues os he preparado una receta un poco diferente, que es un chutney de cebolla. ¿Un qué? Un chutney. Bueno, un chutney es una compota agridulce, Vale. que su origen lo tiene en la India. No se sabe muy bien si fueron los británicos quienes lo llevaron o ya estaba en la India. Pues para este chutney vamos a utilizar mostaza a la antigua, mostaza en grano, jengibre, clavos de olor, una cayena, vinagre blanco de vino y unos orejones. Pues bueno, la vamos a partir a la mitad, le quitamos la primera capa, que en esta cebolla es muy fina, no hace falta quitarle mucho más. Y después la vamos a cortar en juliana. Cuanto más fino, mejor, porque antes se va a caramelizar. En las cocinas fuera de Aragón, la gente, los chefs, conocen la cebolla de Fuentes. Pues mira, yo hace años que he estado fuera de Zaragoza y hace unos años no. Ahora, cada vez más, tiene más nombre y la puedes encontrar
en muchos menús como cebolla de Fuentes, de denominación de origen. ¿Y fuera qué de tiene Aragón. tan especial a la hora de cocinarla? Pues es una cebolla que es muy buena para comer en crudo porque es bastante dulce. Y luego las elaboraciones que haces con ella pues no tiene ese sabor que puede dar la cebolla, que es tan fuerte. Y para el chutney nos viene genial porque no hay que añadirle nada de azúcar. Sí, ahora ya vamos a añadir la cebolla. Solo se echa el vinagre con todos los ingredientes para que se impregnen bien de todos esos aromas y ahora ya echamos la cebolla. Sí, le falta un poquito, una media hora aún, así lentamente, para que caramelice todos los azúcares que hemos dicho de la cebolla de Fuentes. Bueno, pues mira, así tiene que quedar el chutney. Y bueno, hay que tener cuidado porque hay una cayena y está escondida. Entonces, Suerte al que le toque. es como el roscón. Me llama la atención el color tan bonito que tiene. Es que la cebolla de Fuentes es perfecta para este plato. Y lo que todo el mundo nos destaca es la dulzura que tiene. Es que es especial. Esta cebolla es la mejor de España.